El siguiente punto que hemos tocado, la clase que estábamos un poquito recorriendo, lo que ya estábamos tocando ahora, era la parte de los neutrófilos. Los neutrófilos. Según lo que hemos visto, la cantidad de neutrófilos te va a dar el porcentaje. Dentro de los neutrófilos, ¿qué vamos a estar? Hasta la formación madura cuando los maduros. Cuando van a estar los abastonados y los segmentados. De la cantidad absoluta de lo que es neutrófilos, digamos 50, aproximadamente 100%, cuando está para arriba, cuando comienza a aumentar la cantidad de neutrófilos, ¿cómo se llama? Está dicho en fracción. Cuando comienza a aumentar la cantidad de neutrófilos. ¿Qué quiere decir? Que en el hemograma ustedes van a encontrar 88% y de acá, por ejemplo, se va a dividir en dos, el segmentado y lo que es abastonados. El segmentado va a estar, digamos, 80% y 8% de abastonados. Puede tener ese corte. Cuando comienza a aumentar la cantidad de lo que son los neutrófilos, ¿cómo se llama? Neutropía. Comienza a aumentar, se llama. Y cuando hay neutropía, generalmente va a ser, puede ser por inflamación y también puede ser por infección. ¿Quién va a marcar más que sea por infección? Más que todos los abastonados. Cuando hay mayor cantidad de abastonados, vamos a decir que probablemente sea infección. ¿Y cómo confirmaríamos? Si yo estoy pensando en un shock séptico o una sepsis, nosotros tenemos que tener más un marcador que es la procalcitonina. Procalcitonina. Pero eso es siempre y cuando esa neutrofilia esté en marco de un foco séptico. Quiere decir que yo sé que probablemente hay una sepsis. Si hay una sepsis, puede decir que puede ser una infección, ¿no? El foco séptico. ¿Qué quiere decir? Si el paciente va por una infección urinaria, tal como heridas fétidas, yo tengo un foco, ¿sí? Si tengo neutrofilia y tengo abastonados aumentados, ¿qué quiere decir? Que probablemente sea por una infección, no ser por una infección. ¿Se acuerdan de eso? Otra cosa importante que no les había comentado la clase anterior es sobre la parte de lo que es la neutropenia. ¿Han escuchado de la neutropenia? Y un término importante que es la neutropenia febril. Ahí estamos a ver después, neutropenia febril. Y eso han hecho en prácticas también, ¿sí? La neutropenia. ¿Han hecho en prácticas o no se prácticas? ¿A partir de cuándo se considera neutropenia? Para decir que haya neutropenia, pero para decir que haya neutropenia tenemos que considerar el conteo absoluto de neutrófilos. Cambio. Y el conteo absoluto de neutrófilos que va a salir justamente de esta forma. Si yo tengo en este hemograma que tengo, digamos, 6.000 leucocitos, no, 600 leucocitos. 600 leucocitos por milímetro cúbicos. ¿Cómo estamos? Estamos en leucopenia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si tengo el 88% que es neutrófilos, ¿qué cantidad absoluta de neutrófilos tengo? Pongamos que sea solamente el 90%. 90%. 90% de neutrófilos. 90%. ¿Cuánta cantidad de neutrófilos tenemos en forma absoluta? ¿Cuánto sería? Hasta acá sería 10% sería 60, el 1% sería 6. Como el 90 sería 6. ¿Cuánto sería? 540. Entonces, ¿cuánto sería el conteo absoluto? 140. Esa cantidad nos sirve para clasificar lo que son las neutrófilos. ¿Qué se clasifica? Es leve. Cuando tenemos leve, ¿qué quiere decir? Más o menos va a ser más o menos de 1000 a 1500. Fuera va a ser de 500 a 1000 y severa menor a 500. ¿Okay?
de fiebre, cuando se agrega lo que es la fiebre, ¿a qué nos va a llevar? Una patología que se llama neutropenia febril. Y eso van a escuchar bastante cuando ustedes hagan la parte práctica, la parte de clínica, bastantes personas que llegan a lo que se llama neutropenia febril. ¿Y por qué? Porque generalmente están pacientes que reciben una quimioterapia. Por ejemplo, he bajado a 2 veces de las clínicas, no sé por qué no se ha grabado el correo. Justo estoy diciendo que mi hermano me ha grabado. Pero estos pacientes, por ejemplo, tienen quimioterapia, y un paciente con leucemia linfoblástica aguda recibe una quimioterapia para tener una remisión de esta leucemia. ¿Y qué va a pasar con la cantidad de leucocitos? Va a bajarse. Comienza a bajar, y a bajar, y a bajar. ¿Cuánto llega muchas veces? Llega a 0 de neutrones. Entonces, ¿a qué está propenso este paciente? A que pueda tener infección viral, bacteriana o fúngica. Entonces, ¿qué tiene que tener ese paciente? Un aislamiento. Está completamente aislado. ¿Para qué tiene que estar aislado este paciente? Para poder evitar que cualquier germen lo contagie, ¿no? El límite invertido, mejor dicho. Entonces, en estos casos los pacientes se pueden infectar. Si se infectan, ¿qué van a hacer? Fiebre. Cuando comienzan a hacer fiebre y tienen baja cantidad de neutrófilos, ¿cómo se llama? Neutropenia. ¿Está clarita esta parte? Se van a olvidar, espero que no se olviden. Siempre van a tocar el neutropenia. Y siempre les preguntan, en todo lugar les preguntan neutropenia. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos avanzando. En la parte de la vida, ya hemos hablado de leucocitos, ya hemos hablado de leucocitos, depende de cada lugar donde estemos, y de cada circunstancia, hay más o menos leucocitos, y hemos hablado de leucocitos. Sigamos avanzando. Y al final, como hemos visto, de alguna otra forma acá nos habla cómo poco a poco nuestros neutrófilos y los leucocitos van a ir a dónde? A un sitio donde está, digamos, un sitio de infección o de inflamación. Como dice acá, ¿a qué velocidad se van a mover los leucocitos más o menos? A 40 micras por segundo prácticamente. Y como hemos visto acá, va a haber una sustancia que va a generar una fuente de contagio. Quiere decir que va a ser muy rara para que estos leucocitos, en este caso los neutrófilos, puedan ir a ese lugar para poder hacer. Entonces, ahí viene una pregunta, miren, si se dan cuenta acá, ¿cómo están acá las células? Pegaditas, ¿cierto? ¿Y cómo están acá las células? Separaditas. ¿Se acuerdan que hemos hecho la parte de shock séptico? El shock séptico, ¿dónde se clasificaba? ¿Con qué tipo de shock? Shock distributivo, obstructivo, cardiogénico, distributivo. ¿Qué pasaba con un shock distributivo? ¿Cómo era la resistencia vascular periférica de ese paciente? Normalmente, si así estaba el vaso, normalmente con el shock séptico, ¿cómo se volvía? Y cómo se dilata, cómo va a estar las uniones entre las células. Si estaba normalmente así, va a estar abierto. Y estas uniones abiertas, hacen otra, ¿no? Y ese aumento de la distancia entre las células, ¿qué va a generar? Un aumento de la permeabilidad. Y este aumento de la permeabilidad, ¿qué va a generar? De una otra forma que estos leucocitos rápidamente pueden ingresar a la zona de infección. Pero solamente eso podrá originar, no. También ¿qué va a generar? Si yo pierdo esta barrera, esta parte que mantiene acá el plasma, ¿qué va a pasar rápidamente? Va a pasar también puede hacer proteínas. Y estas proteínas que van a generar al final una tumefación. Y eso que ustedes han visto, cuando ustedes están inflamados, digamos, ya picó un mosquito, ¿qué pasa rápidamente? Se inflama, se pone, se hincha. ¿Y esa hinchazón qué va a tener? Va a tener ¿qué? Proteínas. Y muchas veces, ¿qué va a pasar? Va a salir también fibrinógeno. Y en la parte externa, ¿qué va a pasar? Se va a coagular. Y es por eso que ustedes ven ahí el labón, ¿no?
pequeño que sea abusivo. Le ha picado acá la avispa y me genera acá un pequeño abono. Por más que lo apretan, ¿desaparece ese abono? No desaparece. ¿Por qué no desaparece? Porque tiene agua. Y aparte es un proteínas. Y muy aparte de eso, también se ha coagulado. No se habrá coagulado con las plaquetas, pero se ha coagulado con las demás proteínas. ¿Y cuál es la intención de coagularse? Generar ese abono y prácticamente cerrar la inflamación en ese lugar. Prácticamente ahí estamos limitando la inflamación, limitando la infección. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de acuerdo a eso, nuestros depósitos van a ir poco a poco migrando y se van a ir hacia ese lugar donde se requiere su acción. Y una forma, después que ha llegado, vamos a tener lo que es una forma de defensa que va a ser la fagocitosis. ¿Quiénes fagocitan acá generalmente? Tanto los macrófagos como los neutrones. ¿Quién es más especializado en fagocitosis? El macrófago. Por eso nos dice que más o menos cuántas bacterias puede fagocitar, más o menos 100 bacterias. En cambio, el neutrófilo, 20 bacterias. ¿Qué quiere decir? Llega a 20 bacterias, llega a 100 bacterias, no puede más y va a fallecer, porque va a morir ese bacteria. Y como se va a morir, ¿qué va a generar? Si no vencemos la infección, va a generar ahí poco a poco una pus. Por eso hemos dicho que la pus va a ser el cementerio de prácticamente todos los neutrófilos y todos los macrófagos. Ese proceso, por ejemplo, del cáncer, que ustedes conocemos ahorita, ¿no? Está marcando en la delincuencia. Igualito, ¿no? Prácticamente en la parte de nuestro sistema inmune, ahí van a marcar. Y ese proceso de marcado para seleccionar las bacterias que van a ser fagocitadas, ¿cómo se va a llamar? El proceso de opsonización. Muchas veces utilizamos para el proceso de opsonización las opsoninas que van a favorecer que esta bacteria, por ejemplo, sea blanco de los anticuerpos y prácticamente sea fagocita. Hay algunas bacterias que van a, por ejemplo, acá, que son destruidas, pero otras muchas no son destruidas. Por ejemplo, una bacteria que no es destruida rápidamente, ¿cuál es? A ver, ustedes más o menos ya deben saber. ¿Qué bacteria es una bacteria que es bien difícil de destruir? Puede ser aquí, pero algo que sea más común en la población, que siempre se habla, la tuberculosis. ¿Han escuchado la tuberculosis? La tuberculosis, ¿qué pasa la tuberculosis? Entra la fagocita y no podrá destruir a la tuberculosis. No la destruye. Y como no destruyen, ¿qué va a pasar? Se mueren y se mueren y se mueren. ¿Y qué van a formar ahí? Van a formar granuloma. Entonces, todos los pacientes comienzan a tener granuloma. ¿Estamos de acuerdo? Y ese granuloma, ¿qué es prácticamente? Células que se llaman de defensa alrededor, y en el centro, ¿qué es? El calcio. ¿Y qué es el calcio prácticamente? Igual, es como la pus, como es un cementerio directamente de macrófagos y neutrófilos. Entonces, es una enfermedad que siempre está presente acá en nuestra población. Antes había bastante cuidado con lo que es la tuberculosis. Y todos usábamos la N95, la N95 solamente para entrar a pacientes con tuberculosis. Hartas máscaras había, me acuerdo yo, antes del COVID. Con el COVID prácticamente ya nos hemos olvidado de la tuberculosis. Ya nadie, inclusive van como aquella simple, van a pacientes con tuberculosis, ni siquiera tienen ese cuidado que antes se tenía. ¿Por qué? Porque más miedo ahora se tiene a quién? Al COVID. Por lo que llamamos nosotros pasado. Pero ahora ya, hace tiempo, por ejemplo, que ni siquiera viene un paciente con COVID. ¿Ustedes han visto pacientes con COVID? No hay. Entonces, cuando pueden matar a la bacteria, van a matar. Cuando no lo pueden matar, van a fallecer en el intento. No van a ser como los kamikazes que se suicidaban. A que de cuenta va a ser así. Acuérdense que estos linfocitos van a matar justamente por fagocitosis y también mediante sustancias oxidantes. Una de estas sustancias es el peróxido de hidrógeno. Prácticamente, ¿qué vendría a ser? El lago oxígeno. Eso, por ejemplo, también tiene que tener mucho cuidado. Bastante utilizamos un agua oxigenada como antiséptico. Si bien es cierto, va a matar a la bacteria. Pero así como mata a las bacterias, también va a matar a las células propias de la célula. ¿Qué pasa acá? Que nada, bastante se utiliza, por ejemplo, para curar heridas. ¿Ustedes han usado oxigenada para curar heridas? Sí, seguro. Y esta agua oxigenada va a matar toda la superficie de herida. Y al final puede quedar inclusive más huellas, más marcas, ¿no? Más cicatrices. Hay que tener mucho cuidado.
al menos bastante, y utiliza para las escalas. ¿No? Hay escuchado las escalas, las últimas por presión, los pacientes tienen acá atrás el sacro, en la parte de la cabecita, en las caderas, porque como no se mueve, por ejemplo, un paciente que tenga un ACV isquémico, ¿hay escuchado el ACV? No sale un trombo, un émbolo, se va al cerebro, mata la mitad del cerebro, ¿y qué va a pasar con este paciente? ¿Podrá caminar normalmente? No, va a estar secuelado en su cama, va a estar prácticamente de por vida sin tener movilidad. Los pacientes que sufren ACVs hemorrágicos al menos tienen secuelas renales severas. Eso vamos a ver la próxima semestre, ¿no? La parte de neurología. Pero estos pacientes no se mueven. Por ejemplo, un caso clásico ejemplo ha sido el esposo de la Tula Rodríguez. ¿Se acuerdan de Tula Rodríguez? Ha sufrido un ACV hemorrágico, ¿no? Y al final, ¿qué pasó? Se movía, ¿no? ¿Cómo estaba en su casa? Prácticamente postrada esa persona. ¿Qué se tiene que hacer que esas personas? Moverlos constantemente, cambios de posiciones, ¿para qué? Para que no se formen escalas. Forman escalas, ¿qué les ponen muchas veces? Esta oxigenada. A matar. Y el huequito que comienza de un pedacito chiquitito, más grande, y al final hasta se pone el hueso. Muchas personas tienen acá escalas que llegan hasta el hueso, se infectan y es un olor fétido, y mueren por infecciones dérmicas. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que es la oxigena. Sigamos avanzando. Entonces, acá tenemos un concepto interesante en lo que es el sistema retículo endotelial. Esto no es un sistema macrófago. Acuérdense que el monocito se va a convertir en macrófago tisular, ¿sí? Entonces, ¿a qué se llama justamente el sistema de retículo endotelial? A los monocitos, a los macrófagos tisulares, a las redes endoteliales de la médula ósea, al vaso, al ganglio linfático. Todo eso va a generar lo que es el sistema retículo endotelial. Prácticamente un sistema que va a estar encargado de la fagocitosis, por eso se llama sistema fagocítico generalizado. ¿Qué ha venido en su examen? Yo sé esta pregunta, ¿sí? De hecho, hay esta pregunta positiva. Siempre pregunto, siempre dice cuál es el sistema retículo endotelial, pero sabemos cuál. Entonces, igual que cuando sacan nuestro ganglio linfático, ustedes ya han hecho histología, ¿no? Voy a ver qué van a hacer. Ya no han hecho. Y en histología han hecho lo que es un ganglio linfático. Han visto una histología de ganglio linfático. Ingreso y salida prácticamente. Y ahí vamos a tener también las células que nos van a defender. Entonces, este ganglio linfático es muy importante. Muy aparte de lo que es el sistema de defensa para lo que son las bacterias. Por ejemplo, si yo tengo acá, por ejemplo, en la muela, en el diente, ¿no? En el presentario, una infección, o acá en el pie una infección, ¿dónde es el primer sitio donde vamos a tener una respuesta inflamatoria? En los ganglios. Por eso que ustedes en la parte de lo que es la semiología tienen que revisar lo que son los ganglios. ¿Ustedes se han revisado una vez si tienen ganglios a nivel del cuello, algo? ¿Han revisado sus papacitos? Tienen papacitos, sus mamás que tienen ganglios en sus cuellitos. Pero les apuesto que ni siquiera los han tocado. Muchas veces los ganglios pueden reflejar problemas, inclusive hasta cáncer. Unos ganglios acá, un ganglio grande, puede ser que sea un cáncer, que esté por ahí cercano al cáncer de tiroides o el cáncer intestinal, como está acá en la parte supraclavicular, que pueden reflejar. ¿Por qué? Como es un sitio de filtración, y sitios que prácticamente van a ser llevadas todas las sustancias de desecho y también las sustancias microbios pueden llevar acá para que sean fagocitados. Acá muchas veces se depositan las células tumorales. Entonces, digamos, si acá este es un ganglio, por ejemplo, de la axila, y mi mamá tiene un cáncer de mama, ese cáncer de mama va a disparar una micrometástasis, va a venir acá y se va a empezar acá. Y comienza a crecer, y a deformar prácticamente la forma de este ganglio. Y al final, ¿qué hacen cuando se detecta un cáncer? Se saca el tumor y también ¿qué se saca? Ganglio. ¿Y para qué sacan los ganglios? Justamente para ver si ha sido infiltrado este ganglio con el tumor o con las células neoplásicas. Si ha sido infiltrado con una tumoración, si ha sido infiltrado con células neoplásicas, ¿qué quiere decir? Que cambia el estadiado. Si ya del tumor pasó al ganglio linfático, de este ganglio linfático puede disparar a otro lugar, ¿o cierto? Entonces, básicamente ya nos da indicios de que esta enfermedad puede ser un poco más avanzada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de ahí viene, por ejemplo, en los cánceres, lo que es la clasificación de
NN. ¿Han escuchado esa clasificación de los tumores? Y viene la clasificación estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. ¿Han escuchado esta parte? Y se clasifica mucho por el TNN. T que vendría a ser del tumor, que cuadrante del tumor. N de los nódulos. ¿Y a qué se refiere el nódulo? Muchas veces se refiere a los ganglios linfáticos que han sido afectados. ¿Y M de qué viene? De metástasis. Si hay algún sitio que hemos tenido metástasis a distancia, a órganos vecinos o órganos distantes. ¿Estamos de acuerdo? En la parte de lo que son el hígado tenemos que hacer el Q, ¿no? Básicamente estos son los macrófagos de nuestro hígado. Siempre preguntan esta parte. Los macrófagos en el hígado, ¿cómo se llaman? Se van a decir Q. Siempre preguntan. Entonces, ¿qué vas a preguntar? También es a una clase de un tema preguntaré esto, preguntaré esta parte. Yo sí. Sigamos avanzando. Y voy de acá. En la parte de lo que es inflamación, lo que hemos estado hablando, ¿qué vamos a tener? Vasodilatación. Esta vasodilatación que nos va a llevar aumento de la permeabilidad capilar y salida de fibrinógeno, y lo que va a generar una coagulación. ¿Será con sangre? No, simplemente coagulación de las proteínas y el fibrinógeno que ha salido hacia la parte del líquido intersticial. Y después de lo que vamos a tener, migración de glucosa. Poco a poco acá nuestro neutrófilo se ha pegado hacia la parte del neurotengo, desde la marginación, y obviamente va a generar la diabetes, y al final vamos a ir justamente al lugar donde está la inflamación. Y cuando ya tenemos una inflamación, ¿qué vamos a tener? Una neutrofilia. Una infección, acuérdense, nos da una inflamación, ¿no? Pero no todas las inflamaciones son infecciones. Vamos a avanzar. Acá nos habla un poco de lo que son los frentes de ataque, cómo nos defiende nuestro cuerpo. Digamos, si tenemos una noxomia, digamos, ha picado un mosquito o alguna sustancia exógena, ¿quién va a atacar primeramente? ¿Va a estar en respuesta? Los macrófagos tisulares. Después que estaban ahí atacando, están muriendo los macrófagos tisulares, ¿quién viene a su rescate en la segunda línea? Los neutrófilos, mediante justamente el mecanismo que vamos a sacar arriba. Viene por marginación, comienza con la sustancia quimiotáxica, va a ir prácticamente a asegurar para poder, de una otra manera, combatir esa inflamación. Después, ¿qué van a venir? Más macrófagos circundantes, y al final, si es que sigue la inflamación, ¿qué vamos a tener? Granulocitos y monocitos que van a ser fabricados ¿dónde? En la médula ósea. Prácticamente, tanto sea células blancas, van a ser fabricadas de forma apresurada para que puedan ir a la formación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá están nuestros macrófagos activados porque hay una inflamación. ¿Y qué va a generar? Bastantes sustancias proinflamatorias, ¿no? Interleucina 1, interleucina moral. Y al final, ¿qué van a hacer? Van a ir a la médula ósea y ¿qué van a generar? Mayor producción de células blancas. Y es por eso que nosotros tenemos mayor cantidad de células, muchas veces inmaduras, como los abastolados. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos avanzando. Entonces, lo que hemos visto, miren acá en la foto de la pus. Interesante, ¿no? Acá están los linfocitos y gran cantidad de dendritos celulares. ¿Para qué sirve justamente? No nos puede entender, bueno, la práctica también es corta. Tiene, ojalá que las prácticas podamos, para poder ver un poquito de pus. Es interesante ver la pus. Para mí los macrófagos, interesante. ¿Y qué vamos a tener también entre las pus? Son las bacterias. Esta pus, esta secreción que podemos obtener, ya sea de un tejido, ya sea de un absceso, como tiene bacterias, y sabemos que esta pus se está formando porque el cuerpo no puede combatir la infección, entonces, ¿para qué servirá juntar esta pus? ¿Para qué juntarían esta pus? Porque toda esta pus la juntamos y la vamos a llevar a cultivo. ¿Para qué va a cultivar? Para que esta bacteria que está acá, esta bacteria que está acá, esta bacteria crezca en el cultivo y podamos identificar qué germen es. Y de acuerdo a qué germen es en este sitio, que va a poder dar un antibiótico específico para esta bacteria. ¿Estamos de acuerdo? Por
proteger en el hospital. Muchas veces estamos dando antibióticos, no la clásica, ceftriaxona. A todos les hemos puesto ceftriaxona alguna vez, ceftriaxona. No sé, digamos, la infección. Por ejemplo, ayer ha venido un pacientito con un absceso de glúteo. Le han puesto una inyección y se ha inflamado. Le llamamos ahí un absceso. Se le ha hecho una punción, se le ha sacado un poquito de esa secreción purulenta y se ha mandado a cultivar. ¿Qué ha salido? Ha salido que tenía estafilococo aureus resistente, un marzo. ¿Qué le está dando al paciente? Ceftriaxona, y no ha mejorado. Está con fiebre. ¿Y qué ha salido? Un germen resistente. ¿Qué hay que dar? Ahorita está, por ejemplo, el paciente con vancomicina. ¿Por qué? Ya está dirigiendo el tratamiento justamente cuando el germen resistente. Y de acuerdo a eso, si damos bien el antibiótico, recién se va a reducir la inflamación. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante esta cultivar. Y también muchas veces hacen lo que es el grado. Ustedes ya han hecho ¿qué han hecho? En la parte de microbiología, ya no es microbiología, ¿sí? Un año. Ya. A la siguiente semestre. Cuando hagan microbiología, van a ser expertos en la tinción GRAM. Entonces, cuando hacen la tinción de GRAM, van a tener dos tipos de bacterias, que son GRAM negativos y GRAM positivos. Ya han hecho eso. Entonces, ahí dice GRAM positivo, GRAM negativo, y de acuerdo ustedes van a orientar justamente qué germen es el que está logrando, qué germen está haciéndonos el problema de infección. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, sigamos avanzando. Todo eso tiene que acordarse, porque si no, cuando hagan lo que es epidemiología, todo eso no van a poder ver. Y acá viene unos términos importantes, lo que es leucopenia, leucemia. Primero, leucopenia, ¿qué era? Baja de todos los leucocitos. Cuando está aumentado, ¿cómo se llama? Leucocitosis. Entonces, en una inflamación que va a haber, puede haber leucocitosis, o también puede haber leucopenia. ¿Cuándo puede haber leucopenia, por ejemplo, en una infección? Cuando ya la infección es tan severa que prácticamente la neurona no puede combatir, ya no puede ya generar más leucocitos y comienza, en vez de subir, comienza a bajar. Entonces, cuando hay leucopenia, ¿me asusta o no me asusta? Me asusta. ¿Por qué? Porque digo, la médula ósea ya no está produciendo, algo está pasando. Está venciendo la infección al cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que tener cuidado. Justamente también hay bacterias que son gran negativas, que también generan de por sí leucopenias. Las mismas bacterias que pueden también generar leucopenias. Hay bastantes patologías que generan leucopenias. No siempre una infección va a estar con una leucocitosis. En general sí es así, pero hay otras que no. Después viene lo que son, lo que hemos tratado, lo que es la neutropenia febril. Ya saben lo que es la neutropenia febril, justamente cuando baja la cantidad de neutrófilos, no hay quien nos defienda y triste la vida, ¿sí? Entonces, somos susceptibles a cualquier tipo de infección. Lo que para nosotros nos comemos en la calle, un sándwich bien rico con nuestra mayonesa, así está rebalsando, para nosotros no pasa nada. A una persona que tenga neutropenia, cualquier bacteria, la más insignificante, va a encontrar en el cuerpo un sitio virgen para prosperar. Y rápidamente hace una bacteria y ¿qué va a generar? Fiebre. Un virus. Eso, muchas personas que han ascendido neutropenia, han estado inclusive con procesos de neoplasia, nosotros con quimioterapia, y se han contagiado con el COVID, muchas veces han fallecido rápidamente esas personas. Personas que han estado también con inmunosupresión, por ejemplo, que recibían corticoides y tenían el COVID, rápidamente fallecieron. Los factores de riesgo rápidamente llegaron a la muerte. Pero ¿quién tiene que generalmente neutropenia febril? Aquellas personas que están recibiendo, por ejemplo, quimioterapia. Clásico, sí. Recibimos quimioterapia, reducimos la producción de glóbulos blancos, lo que va a generar es que no haya neutrófilos y cualquier bacteria oportunista, virus oportunista puede rápidamente prosperar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer si tiene un paciente con neutropenia febril? Darle justamente antibióticos. ¿Qué antibióticos le damos? No, ¿por qué?
erímetro, y hacer muy severo los venenos, caroteneos, para que justamente compensa esta neutropenia. Y salvarlo, ¿no? Porque si dejamos que siga la infección, nadie la va a parar y se va a morir ese paciente. Dentro de la parte de lo que son las leucemias, que son como queríamos, bueno, en práctica, ¿no? Lo quería traerles yo, pero prometo que para la próxima clase les voy a traer, cuando hagamos esta parte, que no es una parte triste, no, estoy perdiendo la gente. Entonces, ¿qué teníamos? Pero las de práctica ya más o menos también. Teníamos un paciente, por ejemplo, un niñito de 10 años, por ejemplo, que va a su control porque estaba con astenia, dinámica, estaba cansado, con dolor un poco de abdominal. Le van a sacar su hemograma y en su hemograma encuentran cualquier cantidad de ¿quién? De blastos. Cuando encontramos blastos en la sangre periférica, ¿qué quiere decir? Que son formas inmaduras. No debería haber. Entonces, cuando encontramos blastos, muchas veces decimos que ya tenemos un proceso de leucemia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las leucemias pueden ser de dos orígenes. Puede ser lo que son de origen linfoide, lo que de origen mieloide. Se dan leucemias linfocíticas y mieloides. Por ejemplo, la que teníamos era una leucemia linfocítica aguda, por ejemplo. ¿Con cuánto viene ese paciente? Con 571.000 leucocitos. 571.000 leucocitos. ¿Cuánto era normal? De 4.500 a 11.000, a 10.000, 500. Pero ellos vienen con 571.000 leucocitos. Imagínense qué cantidad. Neutrófilos, 5%, eosinófilos 0, basófilos 0, monocitos 0, linfocitos 0. 98%. ¿Qué? Blastos. Triste, ¿no? Entonces, toda la sangre prácticamente, todos los glándulos, la serie de ¿por quién está constituido? Por los blastos, que prácticamente son células neoplásicas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién nos va a definir si es linfocítica, mieloide? Cuando hagamos una tira de médula ósea, podamos revisar en la tira de médula ósea de dónde es el estirpe celular. ¿Estamos de acuerdo? Ahí nos pueden. Si es linfocítica, generalmente es más que origen en el ganglio linfático, se va para todo el cuerpo o invade inclusive la médula ósea. Y si es mieloide, origen en la médula ósea, se va para todo el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde van? Muchas veces las linfocíticas, ¿dónde van a ir? Justamente a la parte de médula ósea, proliferen la parte de médula ósea, muchas veces hacen que baje la producción de lo que son eritrocitos, baja la producción de quién? Los megacariocitos y al final tenemos plaquetopenia y anemia. Entonces, como hemos visto seguramente en prácticas, tenemos pacientes que tienen 571.000 leucocitos, hemoglobina 5, plaquetas 18.000, triste, ¿no? ¿Por qué? Porque está con anemia y está con plaquetopenia. ¿Por qué tiene anemia? ¿Por qué tiene plaquetopenia? Porque todas las células, todos los blastos que han ido a ocupar todo el lugar de la médula ósea y ya no queda espacio para la producción de quién? De los eritrocitos ni las plaquetas. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? ¿Qué se hace en estos casos? Se tiene que dar quimioterapia. ¿Para qué? Para prácticamente eliminar todas las células neoplásicas. Prácticamente borrar prácticamente toda la serie de estas células neoplásicas del cuerpo. Cuando borramos todas las células del cuerpo, decimos que había una remisión. Había que prácticamente se ha remitido prácticamente de la leucemia. ¿Qué hacemos ahora? Como ya es cero, ahí no hay ni un leucocito, ¿qué hacemos recién? Nuestro trasplante de médula ósea. ¿Trasplante dónde? En un lugar donde no hay ni un tipo de célula neoplásica. ¿Para qué? Para que pueda crecer una serie blanca normal. Pero si por ahí quedó una célula, por ahí quedó rezago de células neoplásicas, ¿qué va a pasar? Comienza a tener nuevamente una recaída. Van a ver ahí, primera recaída, segunda recaída, tercera recaída, así comienza a tener los pacientes, primera recaída, comienzan a recaer. Y entre más recaídas tenga un paciente con leucemia, peor es el pronóstico. ¿Por qué? Porque si no remite, ese paciente con que en una de esas, prácticamente lo va a llevar a la muerte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más hay que tener en cuenta? Que cuando son más indiferenciadas las células neoplásicas, cuando es más aguda, tiene más dolor. Y es por eso que también en su mismo libro dice, ¿cuál es el efecto sistémico cuando teníamos CRC? Van a tener que tener dolor al unificar los huesos, porque puede decir que está en la médula ósea, van a unificar ahí. ¿Qué más? Tenéis infecciones, anemia y hemorragia. Anemia hemos visto que los pacientes
usan con 5 de hemoglobina, la ketopenia 18.000. ¿Qué van a hacer rápidamente? Hemorragias. Y al final, como dice, debilitamiento del cuerpo y por consumo. Acuérdense que son 571.000 leucocitos, 571.000 células que van a ir a querer consumir glucosa, oxígeno, toda esa parte, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Todo lo que consume esa persona, ¿dónde se va a ir? A alimentar las células musculares. Entonces va a quedar prácticamente, va a restar la energía. ¿El paciente cómo va a estar? Prácticamente deteriorado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es para el cuerpo. Esto es un tema bien grande, a ver lo que yo sé cómo expresar. Pero a grandes rasgos ya sabe más o menos cómo será lo que es una. Entonces, hasta ahí llegamos en la primera parte.